Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. Y vamos a estar en el capítulo 9, versos 10 al 31, entre otras escrituras. Y nos vamos a dar cuenta en el estudio de hoy que después que Mateo aceptó al Señor Jesús, hizo una cena enorme, una cena elegante, para invitar a todos sus amigos y testificarles de que él había aceptado a Jesús. Por eso es que Mateo se siente contento de invitar a todos sus amigos, todos sus conocidos, y a la vez también expresa su amor por el Señor Jesucristo. Así es que antes que comencemos nuestro estudio y quizás al fin de nuestro estudio, vamos nosotros a participar de la Cena del Señor en comunión. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, Padre Celestial, te damos las gracias que nos has invitado para tener esta intimidad contigo, esta confraternidad contigo, Padre Santo. Las palabras de Pedro me vienen a mi mente cuando nos encontramos con Jesús. Pedro dice que aún sin conocerlo, le amamos. Esto nos trae una alegría incomparable. Señor, te amamos. Señor, estamos agradecidos aún más porque tú nos amas, estando nosotros conscientes de que tú nos conoces, lo imperfecto que somos. Pero sabemos que nosotros estamos en tu presencia y vamos a considerar tu palabra viva. Vamos a considerar el sacrificio de Jesús por nosotros. Padre Santo, yo te pido que la cena del Señor que participaremos nos recuerde de tu sacrificio y nosotros, tu iglesia, nos continuemos unidos en comunión como nos encontramos esta tarde, que sea nuestra unión un símbolo de nuestro amor para ti. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Al pasar por el Nuevo Testamento, me da la idea de que a Jesús le gustaba la comida, le gustaba comer. Y cuando nos encontramos que Jesús, en el capítulo 11 de Mateo y en el capítulo 12, también aquí en el capítulo 9, en la casa de Mateo, Jesús está comiendo. Y nos damos cuenta en otros evangelios de que también Zaqueo en Jericó, que era un recaudador de impuestos, en este caso Jesús mismo se invitó a la casa de Zaqueo para cenar. Le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol porque esta tarde posaré en tu casa. Claramente Jesús él mismo se invitó a cenar en la casa de Zaqueo. Esto es algo bueno y hermoso que nos debe de llamar la atención, porque sabemos que en la última cena Jesús cenó con sus discípulos, y en los evangelios encontramos que Jesús alimentó en una ocasión como 5,000 personas a las orillas del mar de Galilea, con 5 peces y unos cuantos panes. Y se sentaron todos al aire libre y todos comieron. Luego vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, donde el mismo Señor habla de intimidad con su pueblo. En el capítulo 3, verso 20 de Apocalipsis, Jesús dice: He aquí estoy a la puerta y sueno y toco a la puerta. Si alguien me abre la puerta, yo vendré y cenaré con él y él conmigo. Esto es una indicación clara de que a Jesús le gustaba comer. Quizás en la cultura judía de aquellos años tenían el concepto y entendimiento de que cuando dos personas comían de la misma comida, de la misma carne, compartían una comunión
y esto los unía. Cuando Jesús dice que está a la puerta y toco y si me abre la puerta entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús está dando a entender claramente: vamos a unirnos, vamos a tener comunión, seamos amigos el uno con los otros. Vamos a disfrutar de esta hermosa comunión, de esta intimidad, de esta relación que hemos disfrutado y disfrutaremos para siempre. Jesús está diciendo: a mí me gusta comer con ustedes. Es lo que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Acerca de este pasaje que hemos mencionado de Apocalipsis 3, verso 20, hay una historia que dice que un artista llamado Holman Hunt pintó una hermosa portada de Jesús tocando una puerta, como ustedes podrán ver en la pizarra. Podrán ver este retrato de la portada de que pintó este artista llamado Holman Hunt. Ustedes pueden ver, algunas gentes los tienen en sus casas, en sus oficinas, un cuadro que muestra que el Señor Jesús está tocando puerta. Este artista llamado Holman Hunt estaba tratando o se refería a Apocalipsis 3:20. Cuando él vio su pintura, se sintió contento e invitaba a sus amistades para que le dieran su opinión acerca de la portada de Jesús tocando puertas. Uno de sus amigos le dijo: Holman, es un hermoso retrato, pero se te olvidó un detalle muy importante. Una puerta siempre tiene chapa. Aquí se te olvidó pintarle chapa. Este artista contestó con un aire muy afable: esa puerta no le puse chapa porque esa puerta representa el corazón humano. Jesús continuó tocando el corazón de los humanos. Por eso es que la chapa está por dentro del corazón de la persona. Jesús no se forza a entrar en nadie. Él simplemente toca la puerta de tu corazón y tú le tienes que abrir la puerta. Así que este artista dice: no se me olvidó, sino que ese es un mensaje que le quiero dar a la humanidad. En este caso, en el estudio de esta tarde, vamos a ver que Jesús se encuentra en la casa de Mateo en Cafarnaúm. Imagínense, Cafarnaúm. Yo puedo imaginarme, porque yo he visto ese pueblecito de Cafarnaúm a las playas del mar de Galilea, en la parte norte occidental del mar de Galilea. A estos días, Cafarnaúm es un pueblecito de puras edificios ya derrumbados, piedras, canteras redumbadas para un lado y a otro. Pero a ese tiempo que Mateo era el recaudador de impuestos, Cafarnaúm era una parte principal en el camino real que conectaba desde el camino costero que conectaba a Egipto con el norte a Babilonia, y Cafarnaúm estaba situado estratégicamente en ese camino llamado Villamar. Cafarnaúm, ahí, en este camino, ahí Mateo cobraba impuestos a todos los viajeros que tenían que pasar por Cafarnaúm. Por eso es que Mateo evidentemente ya había oído hablar a Jesús. Posiblemente él disfrutó de todo el sermón del monte y esto despertó inquietud en el corazón de Jesús cuando oyó que Jesús decía: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia, porque ellos serán saciados. Y así Mateo absorbió el mensaje monarca que Jesús presentó en los capítulos 5, 6 y 7 del mismo que ahora Mateo escribió. Por eso es que cuando Jesús le dijo a Mateo:
sígueme. Mateo no tuvo duda, simplemente se levantó de su asiento, aventó el lápiz, dejó papel a sus lados y siguió a Jesús. Así que hoy encontramos que Jesús está sentado en la casa de Mateo, el colector de impuestos. Entonces leemos en el Mateo 9:10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Notemos cómo se unen los dos pensamientos. Esto nos muestra de que Jesús estaba con los recaudadores de impuestos y pecadores. Eso era una frase que utilizaban los que se consideraban justos frente a Dios, como los fariseos y escribas. Para los fariseos, los colectores de impuestos y pecadores eran gente despreciable, gente que nadie los consideraba como miembros de el cuerpo de Cristo, o que celebraban ceremonias para honrar a Dios. Simplemente eran gentes que las consideraban al margen, separadas del plan de Dios. Eso es lo que se consideraban los recaudadores de impuestos y los publicanos. Por eso es que estos fariseos y los escribas se consideran los elegidos de Dios, los gente que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que en esta cena, posiblemente es una cena que Mateo pensó, es una cena de despedida de todos mis amigotes con los que antes disfrutaba de sus riquezas. Pero Mateo pensó invitar a todos sus amigos, como diciendo: si Jesús me pudo salvar a mí, así que puede salvar a todos estos compañeros que aún Mateo los consideraba distantes de Dios. Pecadores, él pensó, los voy a presentar con mi amigo, mi nuevo amigo y amado Jesús de Nazaret. Yo creo que aquí Mateo está pensando en evangelizar. Está claro, porque esta es una expresión muy natural que resulta de una persona que que su corazón ha sido tocado por el amor de Dios, ha sido tocado y ha aceptado en su corazón a Jesús como su Salvador personal. Así Mateo quiere testificar que él aceptó a Jesús. Vamos a hacer una comparación entre Mateo, que está recién salvo, y los fariseos, que ellos creían estar haciendo la voluntad de Dios por toda su vida, pero nosotros sabemos que no eran salvos. Así que, ¿cómo es que los fariseos ganaban adeptos? ¿Cómo convertían a alguien, no? Los fariseos tenían dificultades para convertir. ¿Quién quería ser como los fariseos? Porque la vida de los fariseos no atraía a nadie. Actuaban muy piadosos y que hacían la voluntad de Dios, pero eso no atraía a nadie. Eso está claro. Así que Mateo tuvo la actitud correcta. Invitó a Jesús a su casa y quiere que ellos directamente oigan, que ellos tengan la oportunidad de poder hasta tocar a Jesús. Así que Jesús está sentado, quizás no en el lugar principal, sino que está sentado por ahí a la esquinita de la mesa con todos los despreciables. Posiblemente los mancos, los que no se han bañado, los que no tienen ni siquiera lugar donde dormir. Pero oímos que Dan Havner dijo: el evangelio no es algo que tenemos que guardar en secreto, sino que es una historia que tenemos que
platicar, contar, esparcir. Aquí vemos que Mateo, tan pronto como se sintió que el Señor lo había aceptado, lo invitó a sus amigos para hacer una cena elegante. Pero podemos ver que los fariseos estaban rechinando sus dientes, diciendo: he aquí, este que se considera correcto está comiendo con los pecadores. Acuérdate que si comías con un pecador, se consideraba que aquella comida era comunión. Esto me recuerda un dicho que oí que dijo Enrique Ramón. Dice: ¿cuántos pródigos se habrán quedado afuera por la falta de amor que muestran los clérigos y religiosos, que creen que están dentro del reino de Dios, pero ahora nosotros sabemos que están lejos de Dios, porque Jesús mismo les da testimonio de que están lejos de Dios? El estilo de vida de estos fariseos y publicanos y su mensaje que ellos decían, yo leí en un magazine de un rótulo que se encuentra en una carretera en Canadá. Alguien rentó aquel rótulo y escribió un mensaje que dice: todos los malignos irán al infierno y estarán allí para siempre. Nos podemos imaginar el mensaje de este rótulo. Es un mensaje cierto, es cierto y claro, pero cuando una persona lee aquel rótulo, ¿se convence de algo? No, no se convence de nada. Te está diciendo la verdad, pero eso no convence a nadie. Decirle que va a ir a dar al infierno, eso no es mostrar amor. Eso no convence a nadie del amor de Dios. Va a hacerte sentir preocupado. El mensaje es claro de que los malignos irán al infierno y vivirán ahí para siempre, y así será. Eso es cierto. Pero con todo y que es verdad y teológicamente exacto, de la forma que está este mensaje, eso no convence a nadie. Haces que la gente se sienta preocupada, pero no convence el corazón de nadie, porque no hay amor. Quizás nosotros también podríamos usar la estrategia de Mateo como un ejemplo de ser evangelizar en esta forma tan creadora, de invitar a tus amigos que no son creyentes para que cenen contigo. Una vez leí un libro que fue escrito como por el año 1940, que se llamaba Cómo evangelizar. Aquel libro decía que debías de encontrarte con tu amigo, ponerle tu mano derecha en su hombro izquierdo y tener contacto ojo a ojo y decirle: amigo, cree que Jesús te ama. Primero tendrías que decirle su primer nombre: Gustavo Cárdenas Hinojosa, amigo mío. Entiende, Jesús te ama. Jesús quiere que te entregues a Él. Es una buena estrategia, pero depende en el pasado de mi amigo. ¿Cómo ha vivido mi amigo? Así como Mateo, sabemos que él tuvo todo su pasado entre la gente pecaminosa, pero ahora los invita a cenar. Esto me recuerda a una amiga que tuve en California, en lo que se llama Orange, California. Esta amiga mía se llamaba Bárbara. Ella había venido de Nueva York a Los Ángeles, y cuando vino a Los Ángeles, ella aceptó al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué diferencia! También esta mujer era una experta en este deporte cantinero que se juega en las cantinas llamado billar. Era una experta. Ella sabía bien que nadie le ganaba en esta competencia. Entonces, cuando ella aceptó al Señor Jesucristo, pensó: ¿cómo puedo yo utilizar mi habilidad para poder llevarle más pecadores a mi Señor Jesús? Así es que
ella venía a nuestro estudio bíblico por las tardes y siempre traía compañeros, hasta que en una ocasión yo le hice la pregunta: ¿cómo convences a esta gente para traerlos a nuestro estudio bíblico por las tardes? Y me explica, dice: mira, lo que hago, que cuando estoy en las cantinas, no piensen que ella iba ahí a beber. Ella iba ahí para hacer obra evangelista. Y dice que cuando se encontraba y notaba que los señores comenzaban a codiciarla, porque en verdad era una mujer bien parecida, llamaba la atención. Y dice: cuando yo noto que ellos me comienzan a codiciar y los saludo, les digo hola, ellos me contestan: oh, vente a la mesa y yo pagaré por las bebidas que te tomes. Yo les digo: mire, yo voy a jugar con usted un juego de billar, y si usted me gana, entonces usted me compra una bebida, pero si yo le gano, usted me va a oír lo que yo le quiero decir por lo menos una hora. Nos poníamos a jugar, yo sé que no me pueden ganar, les gano y luego los siento en la silla y les explico el evangelio por casi una hora, y luego los invito a este estudio bíblico. Y aquí los tienes. Esta amiga Bárbara fue una mujer muy inteligente, usó las mismas tácticas que usó Mateo con sus amigos de parranda. Entonces, cuando regresamos a Mateo 9 y verso 12, dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Es lo que Jesús les dijo, que son los que están en pecado los que necesitan un Salvador. En otras palabras, señor farisiaco, señor modelo de su religión, usted está correcto. Estoy con los enfermos porque estas personas están bien enfermos, espiritualmente enfermos, son pecadores. Usted está correcto con esto. Todos estos son pecadores. Y porque están enfermos y son pecadores, ¿dónde puedo yo estar? Si es que yo soy el médico. Yo contesto al que me llama y lo sano de su enfermedad. Los que no están enfermos no necesitan médico, pero los que están enfermos necesitan el médico. Y verso 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a el arrepentimiento. Ser cristiano es muy similar y parecido a una persona que sabe bien que tiene una enfermedad incurable. Porque esa persona que tiene una enfermedad incurable nunca se podrá sanar si él primero acepta que tiene una enfermedad incurable y busca medicina o busca un médico especialista. Algunas personas que yo he conocido al paso de mi vida no creen en médicos. Dicen: yo no necesito médico. Pero tú estás enfermo. No, yo no necesito médico. Yo voy a ver qué hago. Ustedes han conocido gentes así, que sabemos bien que están enfermos espiritualmente, y nosotros sabemos como creyentes que están muertos, porque si nunca aceptan que están enfermos espiritualmente, nunca buscarán cambiar. Por ejemplo, les puedo platicar que mi papá no creía en ir a doctores. Era un hombre muy fuerte. Pero recuerda esta ocasión que él estaba en la cochera, estaba tratando de afinar el motor del automóvil y naturalmente el abanico estaba girando, arrimó sus dedos muy cerca del abanico y el abanico le rebanó la punta de 2 dedos. Literalmente, 2 dedos quedaron cortados a punto que quedaron rajados. Mi papá, tratando de ser macho, simplemente sacó su pañuelo, se envolvió los dedos y siguió trabajando. Y nosotros, sus hijos, comenzamos a decirle: papá, está sangrando demasiado, parece que necesitas ir al hospital.
él se insistía, no, ahorita se me corta la sangre. Pero mi mamá, siendo enfermera, vino y le llamó la atención y él insistía, estoy bien, estoy bien. Pero mi mamá tomó posición de autoridad y le dijo, Lou, tienes que ir al hospital. A este punto él dijo, bueno, voy a aceptar ir al hospital. Entonces, al estar convencido de ir al hospital, él no pensaba en ir al hospital sin rasurarse, así que entró al baño para rasurarse y como la mano derecha era con que se rasuraba y aquel pañal estaba brotando de sangre, así que no se pudo rasurar. ¿Se imaginan ustedes esta situación de este hombre que no quería aceptar que estaba en una gran necesidad física? Ese es un ejemplo para que puedan ustedes entender que los que están enfermos son los que necesitan el doctor. O si tú te has cortado tus dedos, tú necesitas ir al médico. Así que para Jesús, ¿dónde debía de estar sino en un lugar donde estaban multitud de gente enferma espiritualmente? En el verso 13 cita al profeta Oseas, capítulo 6 y verso 6, donde el profeta dice, el profeta Oseas dice en capítulo 6 y verso 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Y el Señor continúa diciendo, porque no he venido para llamar los justos, sino los pecadores a el arrepentimiento. El evangelio no es para la gente que está viviendo una vida justa. El evangelio es para la gente que no ha conocido a Jesús, para las personas que reconocen, creen que están correctos, pero tienen que reconocer que necesitan ayuda espiritual. Aquellos que pueden oír que el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos. Entonces Jesús dijo, no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores a el arrepentimiento. Jesús, tratando de comparar a estos fariseos que están equivocados, Jesús les aclara que ellos mismos no lo querían aceptar. Cuando Jesús les dice, escuchen con mucho cuidado cómo lo dijo Jesús. Dice, los justos no necesitan el médico. No he venido para llamar a los justos, sino a pecadores a el arrepentimiento. Ustedes debían de ir al profeta Oseas, capítulo 6 y verso 6. Jesús no solamente se llama a sí mismo doctor espiritual, sino que a ellos les llama chuecos, confundidos. Jesús los está invitando y los está acusando de que están practicando mal. Dice, ustedes son buenos para diagnosticar quién es pecador, pero no saben qué hacer para sanar al que está en pecado. Ustedes les están llamando pecadores. Yo no he venido para llamar a justos, sino a los pecadores a el arrepentimiento. Ahora voy a continuar presentándole la historia que oí de que Oliver Cromwell, cuando era el gobernador en Inglaterra, él ordenó reunir todo el oro y plata que hubiera en el país para construir monedas, pero vinieron y le dijeron, Señor, ya no hay oro en Inglaterra, el único oro que queda es en las estatuas que están en las catedrales y los templos, ahí hay partes de oro. Entonces él ordena claramente, dice, derritan esos santos y póngalos en circulación. Imagínense. Ahora nosotros esperemos que Dios viene a nuestros corazones, derrite nuestros corazones de metal y nos pone en circulación como santos, no como fariseos y escribas, pero como santos de Dios, porque Dios nos ha llamado para esparcer el evangelio. Ahora vamos a ver
el capítulo 9 del Evangelio de Mateo y verso 14 que dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? A este punto nos encontramos que había discípulos de Juan el Bautista todavía. Esto nos dice que Juan el Bautista exhortaba a las gentes no solamente al arrepentimiento, sino a el ayuno. Porque todavía en el libro de los Hechos encontramos, en el capítulo 19, versos del 1 al 3, cuando Pablo fue a Éfeso, llegó a Éfeso, en el capítulo 19 de los Hechos encontró a un caballero llamado Apolo, que era un hombre muy elocuente, era un hombre muy educado. Y cuando Pablo los reconoce y oye de sus enseñanzas, Pablo se da cuenta que solamente conocían el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo les hizo la pregunta a Apolo y a sus discípulos, y ellos dijeron que solamente habían conocido el bautismo de Juan, no habían oído del bautismo de Jesucristo y la expiación de Jesucristo, porque ellos solamente se bautizaban como Juan bautizaba. Entonces Pablo específicamente les pregunta: ¿en qué nombre han sido bautizados esperando oír el nombre de Jesús? Y le contestaron que solamente habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces ahí dice que esto nos dice que hasta este tiempo todavía había discípulos de Juan el Bautista. Continuamos aquí cuando estos le dan testimonio al Señor de que ellos ayunaban porque Juan el Bautista los había enseñado a ayunar. Por eso es que a este punto podemos ver que los discípulos de Jesús tenían ciertas libertades. Porque dice aquí en el verso 14: entonces vinieron los discípulos de Juan el Bautista diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Está bien claro aquí, ¿verdad? De que estos discípulos estaban instruidos por las enseñanzas de Juan el Bautista. Aún más podemos ver cómo los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos y escribas estaban de acuerdo en este tipo de ayuno. Entonces, estos discípulos dicen: si tus discípulos y tú eres el Mesías, ¿por qué es que tus discípulos no ayunan? Esa es la pregunta. Entendamos lo que está sucediendo aquí. De acuerdo a la ley de Moisés, los judíos se les obligaba a ayunar por lo menos una vez al año. Quizás, yo digo, porque a lo mejor ni siquiera una vez ayunaban, porque la única referencia que había de ayuno hasta ese día era lo que leemos en el capítulo de Levítico, capítulo 16 y 23, acerca del día de la expiación llamado Yom Kippur. En este pasaje de Levíticos 16 y 23 dice que en el mes 7, en el mes 10, en el día 10 del mes 7 afligiréis vuestras almas. Es lo que dice. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Esa es una buena pregunta que tenemos que contestar. Porque algunas ediciones modernas de la Biblia dicen que nos debemos de humillar. Y al paso de los años, la gente llegó a creer que para poder afligir sus almas, o sea, afligirse es no comiendo. Así que los fariseos establecieron leyes de cómo poder honrar este mandato de Levíticos de ayunar por lo menos una vez al año. Para los días del Señor Jesús, muchos de estos gente que se consideraban justos, fariseos y escribas, ayunaban
hasta 2 veces por semana. Eso estaba bueno y se oye muy bien. Pero esto podemos ver que no era correcto, porque estos fariseos escogían para ayunar los lunes y martes, que eran los días más ocupados en los supermercados. Entonces Jesús les dijo: ustedes cuando ayunan son hipócritas, porque aún se ponen maquillajes en sus rostros para mostrar de que están adoloridos, que están enfermos porque no están comiendo, y luego se paran en las esquinas orando públicamente para que la gente los vea y digan: este está ayunando. Por eso es que en esos días las calles estaban llenas de gentes transeúntes, y estos fariseos escogían los lugares más habitados para orar. Por eso es que mostraban que ayunaban 2 días por semana, no como los discípulos del Señor. Entonces, por eso es que los discípulos de Juan el Bautista le hacen la pregunta: ¿por qué es que nosotros ayunamos más que los discípulos si es que nuestro Señor es el Mesías? Yo no sé en qué forma ayunan ustedes, pero ayunar es bueno. Es recomendado para los hijos de Dios. Es recomendado para la iglesia. Les voy a decir qué es lo que es ayunar. ¿Por qué ayunamos? Ayunamos porque somos sinceros frente a Dios. Y ayunamos por varias razones. Principalmente para agradar a Dios. Muchos ayunan porque dicen que si ayunan, Dios les va a conceder sus peticiones. Eso no es cierto. Nadie debe de ayunar pensando en que Dios te va a contestar tus peticiones. El ayuno es para enfocarnos en cosas espirituales. Te abstienes de ciertas cosas, de ciertas comidas, para que así, cuando sientes hambre, te acuerdas que estás en ayuno y tratas de convencerte de algo y le estás diciendo a tu carne maligna: no me vas a dominar, yo te pongo bajo control. ¿Qué sucede cuando estás ayunando? Sientes hambrita. Cuando no estás en ayuno, pues vas y buscas algo que morder. Pero cuando estás en día de ayuno, dices, sientes hambrita, sientes apetito, tú la pones bajo sujeción y dices: estoy aquí para honrar a Dios. Otro beneficio de ayunar: esto te ayuda a apreciar que Dios te da comida. Tú le das gracias a Dios cuando tienes comida frente a ti. Eso es una. Porque nuestra conciencia se endurece, nuestro sentir se endurece cuando no ayunas, porque no aprendes a apreciar. Por ejemplo, si tú alguna ocasión has salido de los Estados Unidos a un país del tercer mundo y te das cuenta que allá la comida está escasa. ¿Cómo te sientes cuando regresas a los Estados Unidos y te encuentras con una de las comidas menos populares? Por ejemplo, una hamburguesa, que algunos dicen: oh, hamburguesa, yo necesito carne asada o caldito. No, cuando tú regresas a los Estados Unidos después que estuviste en un país del tercer mundo, lo primero que se te arrima, lo aprecias, lo disfrutas. Por ejemplo, yo he salido del país muchas veces. Recuerdo una ocasión, antes que viniera a Albuquerque, vuestro pastor Skip Asick, estaba en California pidiéndole al Señor que me permitiera establecerme en Albuquerque, y ayuné para poder concentrarme en lo que yo quería pedirle al Señor. Entonces, después de que una de las ocasiones que estaba en ayuno, llegué a un restaurancito que tenían unas ciertas comidas que yo nunca había consumido, porque supuestamente era comida corriente. Aquel día, cuando yo llegué a aquel restaurancito y ya era tiempo para mí para comer, aquella comida me parecía algo que había descendido del cielo, o pensé: a lo mejor ya
el Señor recogió su iglesia y estoy en el cielo. Así que el ayunar te ayuda a apreciar lo que Dios nos da. Dios te da, el ayuno nos ayuda a entender a un poco más mejor y a reconocer los pobres, la gente que no tiene lo suficiente comida como tú y yo aquí en los Estados Unidos. Este es un beneficio muy hermoso. Escriban el capítulo 58 del profeta Isaías, que ahí el profeta habla del ayuno y dice por qué debemos de ayunar. Ayunamos para recordar las riquezas de Dios y reconocer a los pobres. Y de esta forma nos sentimos impulsados para ayudar a los menos afortunados. Por eso es que Jesús está presentando por lo menos 3 analogías. Cuando él oye que los discípulos le dicen, ¿por qué que nosotros ayunamos? Jesús les contesta 3 analogías. Una analogía matrimonial, otra analogía de las modas y otra analogía doméstica. Vamos a ver la analogía matrimonial. En el verso 15 de Mateo 9, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Está diciendo cuándo van a ayunar. Es una analogía matrimonial. Esta analogía es bien interesante, principalmente porque estos son discípulos de Juan el Bautista. Y esta es una analogía que Juan el Bautista mismo usó. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿quién eres? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Así como Juan el Bautista se refirió también en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y verso 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que os dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan 3, 28 y 29. Así que aquí el Bautista está dando testimonio de que está gozoso, de que está al lado de el esposo, refiriéndose a Jesús, porque él está bien convencido de quién es Jesús. Entonces Juan el Bautista está diciendo, yo soy el amigo de Jesús, que es el esposo de la esposa, y me regocijo de que yo estoy a su lado porque oigo la voz del esposo que está gozoso, contento. Jesús usó esta analogía para incluir a sus discípulos como los amigos del esposo, mientras que los amigos están con el esposo, deben de estar disfrutando, gozosos, porque está con ellos el esposo. En esos años, hace 2000 años, las bodas judías no tenían la costumbre de luna de miel. En lugar de luna de miel, se quedaban los recién casados en la casa de su padre, en lo que sería la casa del nuevo matrimonio, por lo menos una semana. Durante esta semana disfrutaban de sus amistades. Sus amistades venían, celebraban fiesta por 7 días. Quizás en esa cultura, en aquellos días, todas aquellas gentes eran trabajadores, agricultores, trabajaban en los campos y tomaban esta semana, la separaban para descansar y disfrutar, gozándose con los recién casados. Eso era cómo celebraban las bodas los judíos hace 2000 años. Simplemente se separaban de sus trabajos. Lo que Jesús está diciendo aquí es muy simple. A este tiempo, mis amigos deben estar gozosos. Vendrá un día que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. En el libro de los Hechos encontramos que
los discípulos estaban en oración y ayuno. En el Hechos capítulo 13 podemos leer que ellos oraban y ayunaban. También en Hechos 14, verso 19, Pablo estaba en Listra y la escritura dice que lo apedrearon y lo dejaron por muerto en Listra. La escritura dice que Pablo fue apedreado. Los hermanos oraron, se levantó, entró a la ciudad, continuó predicando, se fue de ahí, fue a Derbe, a Quiona y Antioquía. Y la escritura dice que oraban y ayunaban y así instalaban líderes en las iglesias que establecían en cada pueblo. El punto que queremos ver aquí, Jesús, el médico espiritual, vino. Jesús dijo, el esposo ha venido para traerles gozo espiritual. Van a tener tiempo para ayunar, pero mis amigos a este momento deben de estar gozosos, contentos. Así que los amigos de Juan el Bautista o discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús con esta preocupación. Era una preocupación legítima. Después que se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no ayunaban, pensaron, esta es una buena oportunidad para aclarar. Ahora, como tenemos un sistema de preguntas y respuestas, alguien nos está haciendo una pregunta textual. Dice, cuando hablamos de ayuno, se supone que solamente quiere decir abstenernos de comida. Yo diría, no necesariamente comida, pero para una perspectiva bíblica, cuando hablamos de ayuno, esto implica de algo que te comes, algo que te pones en la boca, comida que consumimos durante el día, durante la semana. Entonces, entendemos que ayuno puede ser cualquier otra cosa que te llama la atención, comenzando con comida, ayunar de comida. Otros tipos, formas de ayunar, el que llamamos el ayuno de Daniel, que Daniel solamente comía vegetales y frutas y no se opuso a comer la comida del rey, de la mesa del rey, así que a esto se le llama el ayuno de Daniel. En esta forma, Daniel estaba ayunando de comida sólida, carne, porque deseaba obedecer a Dios, porque sabía que la carne que le traían podía ser carne ofrecida a ídolos. Entonces yo no diría que la gente se debe de abstener de otras cosas, pero entendamos, no es una práctica mala. Cualquier abstenimiento que tú deseas hacer para honrar a Dios es bueno. Por ejemplo, hay personas que no pueden pasar un día sin sentarse frente a su televisión. Si tú desearas abstenerte de estar frente a la televisión por un mes, yo te aseguro que eso va a ser difícil. A lo mejor te va a ser más difícil que comer. Entonces, yo te garantizo que el resultado será hermosísimo. Por eso es que hay tantas cosas que podemos abstenernos para concentrarnos en la obra de Dios. Por ejemplo, durante este mes, el tiempo que yo me gasto frente a la televisión, me voy a entregar a la oración con mi esposa, mis hijos, mis vecinos. Imagínate cómo te vas a sentir después de un mes. Vamos a regresar al capítulo 9 del Evangelio de Mateo y verso 16. Ustedes dirán, estamos en el capítulo 9 de Mateo y vamos a leer el verso 16 para poder ver la analogía siguiente. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Esto no es difícil de entenderse. Si una persona va a remendar un vestido o un pantalón que ya está muy usado, ¿cómo lo vas a remendar con
tela nueva, porque cuando laves ese pantalón otra vez, la tela nueva se va a encoger y se va a mirar feo o lo va a romper. Esa es la analogía que usó el Señor aquí acerca de... La analogía continúa en el verso 17, cuando Jesús continúa diciendo, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En esos años las gentes, todos guardaban el vino. ¿Cómo guardaban el vino? Hacían ciertos recipientes de piel. Principalmente estos recipientes los utilizaban cuando hacían carne, guardaban la piel de las piernas del animal o de los pescuezos y luego los cosían de un lado y quedaba abierto por el otro lado, y así esos cueros eran los cueros nuevos a que aquí se refiere, y en estos cueros nuevos guardaban vino nuevo. Y ahí guardaban, de esta forma ellos conservaban el vino y este cuero se restiraba. Una vez que el cuerpo se restiraba y usaban aquel vino, entonces aquellos cueros quedaban resecados y perdía su elasticidad. Entonces ese cuero muy fácil se quebraba. Por eso es que ya no podían utilizar aquel recipiente para vino nuevo. Si alguna persona decía, voy a usar este cántaro de cuero viejo, y entonces el resultado era trágico, porque aquel recipiente, como ya no tenía elasticidad y estaba resecado, se quebraba y se perdía el vino. Por eso es que Jesús no les está hablando de un sistema de los judíos. Aquí les está diciendo a los fariseos, los recaudadores de impuestos y la gente marginable, ustedes lo consideran pecadores. Entonces habla, evidentemente aquí había gentes, no solamente fariseos, sino también los discípulos de Juan, que el punto de vista de ellos acerca de la justicia esto incluía el ayuno y actividades externas. Jesús les está diciendo, pongan atención, yo no he venido para parchar el sistema judío del Antiguo Testamento. Entonces mis enseñanzas se arruinarían, sino que no he venido para poner vino nuevo, este pacto nuevo, en el pacto antiguo judío que ustedes todos conocen. Así que lo nuevo corrompería, o lo viejo corrompería lo nuevo, y esto sería como parchar lo nuevo con lo antiguo. Así que lo nuevo es nuevo y está fresco. Así que Jesús no se está refiriendo al pacto antiguo de que era malo, simplemente Jesús está aclarando de que las enseñanzas nuevas van a refutar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Jesús está dando a entender, lo que yo les traigo es nuevo. Lo que yo les traigo es nuevo. En verdad, lo que ustedes han oído en las Escrituras está bien y está correcto, pero yo creo que no están correctos. Por ejemplo, yo a veces me siento confundido cuando veo que muchos cristianos
reconocen el judaísmo y quieren practicar el judaísmo porque les llama la atención y comienzan a ver que los judíos dicen que se debe de guardar el sábado, o que si hay una estrella para allá o que hay una luna para acá, deben de actuar y guardar ciertas cosas. Entonces, eso es confusión. Entonces diríamos, estos son judaizantes. Ya no necesitamos hacer esto. Si nunca guardas el sábado como cristiano y nunca comes comida bendecida como lo hacen los judíos, estás bien. Por ejemplo, si tú mañana comes carne de puerco, no vas a estar más santo ni menos santo. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Cuando alguien venga y te diga, mira, que los judíos son bendecidos y que guardan esto y que guardan aquello, no les creas, porque eso es judaizar. Aún los profetas profetizaron de que Dios iba a bendecir a Israel y la bendición vendría a todo el mundo a través de los judíos. Eso es. Los gentiles serán bendecidos, igual que los judíos, cuando reconocemos y aceptamos a Jesús como nuestro Mesías. Ahora veremos que el jefe de la sinagoga vino a Jesús en el verso 18 del Evangelio de Mateo capítulo 9. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí vemos que dice que estaba muerta, pero si vamos a los otros evangelios encontramos de que dice que era, Lucas nos dice que era una muchacha de 12 años y Marcos y Lucas nos están hablando de la misma historia pero en diferente forma, porque ellos dicen que cuando vino a Jesús y le dijo: ven, mi hija está enferma, casi muerta. Entonces Jesús es interrumpido por aquella señora. En otros pasajes, en Lucas y Marcos, dice que alguien vino y le dijo al jefe de la sinagoga: ya no molestes al Señor, tu hija ya murió. Mateo simplemente nos está presentando lo que sucedió sin hablarnos de más detalles, pero los otros evangelios nos dan los detalles. Pero tenemos que entender cómo vino este hombre. Era un hombre de autoridad en Cafarnaúm. Este hombre supervisaba diferentes sinagogas en Cafarnaúm. Está claro aquí. Era un hombre muy respetado, un hombre muy estimado. Era el jefe de las sinagogas, el señor de autoridad, que tenía autoridad sobre mucha gente, porque aquí dice, cuando él habló con el Señor, le dijo: mi hija acaba de morir. Él está diciendo que su hija está muerta. Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esta es una afirmación de fe. Este hombre tenía fe en Jesús. Le está diciendo a Jesús: Jesús, yo creo que tú tienes poder de resurrección. Con todo y que mi hija muera, tú tienes el poder para resucitarla. Por eso es que este hombre dice, Mateo nos está diciendo que este hombre dijo que su hija había muerto. Verso 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. ¿Cómo dice ahí? Esta enferma era enferma de 12 años. Podemos ver la comparación de que la hija de Jairo era de 12 años y esta mujer había estado enferma por 12 años. Así que esta mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años se le consideraba impura.
impura. Ella sabía que era una mujer impura. Y dice que ella se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Sabemos bien que muchas personas tienen la fe en el toque. Aquí encontramos que esta muchacha había sido bendición para su papá por 12 años. Y aquí encontramos que esta señora había sufrido enfermedad por 12 años y estaba impura ceremonialmente. Ella sabe que Jesús está entre ellos. Ella pensó, así como el Jairo, el jefe el principal de la sinagoga, ella se acercó por detrás y tocó su manto, porque se decía: si tocare solamente su mano, seré salva, o sea, sana. Verso 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En los otros evangelios dice que Jesús hasta preguntó: ¿quién me ha tocado? Yo creo que el principal de la sinagoga pensó: ¿por qué te preocupas por esa mujer? Yo te necesito. Mi hija, mi jovencita, necesita tu ayuda. ¿Por qué te preocupas por esa anciana? A lo mejor pensó que hasta es sucia. Pero esta mujer pensó, como dice aquí en el verso 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Los judíos, principalmente los rabinos a esos años, llevaban un manto con 4 esquinas, y en cada esquina tenían una mota que tilineaba. Entonces ella pensó: si tocare siquiera la mota de la esquina del manto, seré sana. Esto es verdad, porque los judíos sabían que esa era la medicina. Muchas gentes en nuestros días aún todavía tienen la fe en que una persona, para poder ser salva, tiene que ser tocada por el que hace la oración. Pero yo te digo, el que hace la oración, toque o no toque al enfermo, no tiene nada que ver. Eso no fue lo que sanó a esta mujer. Lo que sanó a esta mujer y sana es la fe de alguien. Porque el que toques a una persona cuando oras por ella, o tú seas tocado cuando pides que oren por ti, tu fe no está en el contacto, sino que muchos hermanos aún piensan, cuando se sienten con algún dolorcito, dicen: voy a ir a la iglesia y cuando los hermanos oren por mí, seré sano. Así que muchos vienen a la iglesia y sí es cierto, se ora por los enfermos, pero ya sea que si el enfermo se ha tocado o no, eso no tiene que ver. Lo que significa es la fe de que Dios te va a sanar por la oración. Así que esta mujer se acercó al Señor entre más hasta que al fin tocó el manto del Señor. Y Jesús le dijo, para que ella supiera que era sana, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es el verso 22. Verso 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, porque en esos años los funerales no eran como nuestros funerales de nuestros días. En aquellos días no eran como ahorita, que tú vas a la casa funeral donde está el ser querido de tu amigo y no quieres hacer ruido, sino antes bajas la voz y le dices: oh, te acompaño en tu pesar, te acompaño en la muerte de tu hermano, papá, lo que sea. No, en aquellos años, cuando tenían un muerto, había las costumbres que hasta ocupaban llorones profesionales para que aquellos hombres
lloraban audiblemente y así la vecindad se daba cuenta de que había algún muerto. A unos hasta traían músicos para que tocaran cierta clase de música, poco silencia, pero era una música suficiente audible para poder entender que era música de funeral. Por eso es que aquí dice, imagínense cuando se oían los llantos, lo que Jesús les dijo. Verso 24, y Él les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Jesús le está diciendo que la niña duerme, y se burlaban de Él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Imagínense, la niña se levantó. Cuando Jesús dijo que no estaba muerta, sino que solo dormía, no es que Jesús no sabía lo que estaba diciendo, no es que Pedro vino y le ha dicho, Señor, está muerta. Y luego el Señor ha dicho, en verdad, me había equivocado, está muerta. No, el Señor lo que estaba completamente perfecto de que sabía lo que estaba diciendo. Verso 26 dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Cuando Jesús está diciendo que duerme, es lo mismo que Jesús dijo acerca de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, iré a despertarle. Y sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, despertará. Luego Jesús claramente les dijo, Lázaro ha muerto. Ahora Jesús les aclara, Lázaro está muerto. Jesús no estaba hablando metafóricamente. En el libro de los Hechos también encontramos que dice que cuando apedrearon a Esteban, la Escritura dice que habiendo dicho esto, durmió, dando a entender que Esteban murió. También encontramos en el Antiguo Testamento que cuando alguien moría, principalmente los patriarcas, dice que eran unidos, que dormían y eran unidos a sus padres, o durmió con sus padres, es en el Antiguo Testamento. Entonces, esto da a entender que si una persona que murió, te refieres a él como que durmió, va a despertar. Una palabra está hablando de la resurrección. Ya les he dicho yo que cuando yo era niño, vuestro pastor Skip Asik, cuando era niño y mi mamá me decía que debía tomar una siestecita, yo lloraba. Recuerdo que yo me encontraba en la sala de las clases de parvulito y yo era un niño llorón, llorón, llorón. Y lloraba yo más cuando se me decía que me debía de dormir después del mediodía, imagínense. Pero todos conocemos a los niños no se quieren dormir. Pero en mi escuelita se reían de mí. Todos se burlaron de mí porque yo lloraba. Pero cuando crecemos y llegamos a ser adultos y te encuentras a alguien que dice, yo te ayudo con lo que estás haciendo, puedes ir y tomar una siesta. Oh, qué sabroso se oye eso. Ahora lo ves diferente porque sabes que vas a descansar. Así que esto no es un castigo, sino una recompensa. Este es algo que tú deseas. Una siestecita por ahí después del mediodía, que es sabroso, ¿verdad? Pero eso es ahora que somos adultos. Así que cuando era niño temíamos que nos decían que nos durmiéramos, pero hoy sabemos que hayamos dormido y despertado muchas veces y descansamos. Lo que Jesús está dando a entender aquí es simplemente, no necesitan de preocuparse por la muerte. No se tienen que preocupar de la muerte a la misma forma que no te preocupas cuando te duermes por un rato. Cuando decimos que esta niña está dormida, Jesús le está dando a entender que esta niña como quiera va a resucitar. Igual que todos los cristianos vamos a resucitar. Todos tendremos una resurrección física. Cuando tú mueres, el cuerpo que muere será resucitado en gloria. Entonces, está bien cuando un cristiano muere
decir que simplemente durmió o simplemente pasó. El término cementerio quiere decir el lugar de los dormidos. Yo les garantizo que el día de la resurrección, esos cementerios que son lugares de dormidos, va a haber mucho ruido el día de la resurrección. Juan dice en su evangelio en que muchos serán resucitados para gozo y otros para vergüenza. Ahora vamos a ver el verso 27 de Mateo 9. Dice: pasando a Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos. ¿Le siguieron dos ciegos? ¿Cómo es que los ciegos pudieron seguir al Señor? Bueno, a lo mejor que alguien los estaba guiando, o a lo mejor había alguna forma, evidentemente, alguien les estaba ayudando hacia el Señor. Alguien quizás hasta los llevaba de la mano y ellos decían: llévame donde está el Señor, llévame para pedirle que nos sane. A lo mejor estaban siguiendo el murmullo de la gente y así se conducían ellos. Entonces así que ellos gritaban, pero dice que dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos otra vez. Y Jesús les dijo. Así que podemos ver que el Señor no se está poniendo a su disposición. Jesús continúa caminando, ellos continúan siguiéndole y gritándole: Jesús, hijo de David. Cuando le decían hijo de David, es un término mesiánico. Esta es la primera vez que encontramos en el Evangelio de Mateo que alguien más, aparte de Mateo, se refiere a Jesús como hijo de David. Como en el capítulo 1 y verso 1, Mateo dice que Jesucristo fue hijo del rey David, vemos la genealogía de Jesús. Ahora aquí encontramos que estos ciegos en alguna forma habían oído que Jesús era el Mesías prometido y que iba a ser hijo de David. Por eso se refirieron a ellos, porque una de las descripciones de el Mesías que encontramos en Isaías 29, 35 y 42 son los capítulos. Dice que cuando el Mesías venga, abrirá los ojos de los ciegos. Eso está bien claro, específicamente en la profecía de Isaías, capítulos 29, 35 y 42. Por eso es que cuando ellos oyen que aparece el Mesías, estos ciegos dicen: aquí está nuestra oportunidad. Verso 28. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron con toda afirmación: sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Les está diciendo a los ciegos que nadie lo sepa. Qué raro. En los días del Señor era muy común encontrar gente ciega. ¿Por qué había tantos ciegos? Por las condiciones antisanitarias, porque la arena volaba y la gente no tenía lentes. O el sol era tan intenso y tan fuerte que muchas gentes accidentalmente ponían sus ojos al sol y quedaban ciegos. Así que había muchos ciegos. Pero también hay otra razón como la gente puede quedar ciega. Entre la comunidad médica, a este caso se le llama afamia nematorma. Este tipo de ciegos son niños que nacen ciegos o quedan ciegos unos cuantos días después que nacen. Es una bacteria que entra a los ojos del niño cuando en el proceso de nacer el niño abre sus ojos y sus ojos se contaminan de algunos de los microbios que hay al tiempo de nacer el niño, y estos niños, después de unos días de haber nacido, quedan
ciegos. Algunos al tercer día, otros más tarde se les declara que están ciegos y se les declara que tienen cegatez, afamia neomatorma. Por eso es que aún en aquellos días y en nuestros días puede haber ciegos por esta razón. Así que en los días de Jesús había muchos ciegos. Era muy común que había ciegos caminando por las calles. Entonces estos hombres vinieron a ser pordioseros, mendigos que vivían de lo que se les daba. Pero en este caso, dice que Jesús entró a la casa. En el verso 28, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Por qué es que Jesús los hizo que entraran en la casa? ¿Por qué no los pudo sanar allá la primera vez que le pidieron que los sanara? ¿Por qué es que Jesús los obligó a entrar en la casa? Podemos ver por lo menos dos razones. La multitud estaba apretando al Señor y Jesús ya no se quería detener, porque eso que Jesús muchas veces cuando sanó les decía: no se lo digas a nadie, porque sabemos que en otros evangelios nos dicen que ya antes de este día algunos habían intentado secuestrar a Jesús y obligarlo a que se declarara rey. Quizás esa es una razón por qué Jesús los hizo entrar en casa, para poder sanarlos. Por eso, o la razón número 2 puede ser que Jesús quería probar su fe, la fe de estos ciegos, porque todos los incidentes y las sanidades físicas que Jesús realizó, Jesús siempre insistió en decirles que nadie lo sepa. Imagínate, un ciego que queda sanado. Recordamos del paralítico, que sus 4 amigos lo bajaron del techo en la casa de Pedro, y Jesús lo sanó, pero dentro de la casa. Naturalmente que para este ciego y sus amigos no fue fácil, sino la insistencia. La mujer enferma de flujo de sangre se forzó a arrimársele al Señor, hizo a un lado las multitudes y se forzó. De esta forma ella mostró su fe en Jesús. El Jairo, jefe de la sinagoga, también se forzó, y dice la Escritura que se postró en el cielo. Así que Jesús le gusta que la gente venga a él, que muestre su fe. En este caso, aisló a los ciegos y les hizo esta pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos afirmadamente dijeron: sí, Señor. El término Señor que ellos utilizaron, dando a entender: te consideramos Señor. El verso 32 dice: mientras ellos salían, ellos aquí le trajeron un mudo endemoniado. Pero antes de esto, imagínense, el verso 31, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Imagínense, ellos se van a dar cuenta cuando comienzan a decirles a las gentes: yo sé que tú eres, ahora sí te puedo ver, te conocía por tu voz, ahora sé quién eres, tú me hiciste esto y lo otro, pero ahora te puedo ver. Imagínense cómo se sintieron aquellos ciegos cuando abrieron los ojos. ¿Qué fue lo primero que vieron aquellos ciegos cuando abrieron sus ojos? ¿Qué vieron? Al Señor, la gloria de Dios. Naturalmente que se gozaron conocer las playas, el mar de Galilea, los ciudadanos de Cafarnaúm, la hermosura de la ciudad, pero cuando abrieron sus ojos, lo primero que vieron fue al Señor. Algunos de ustedes que conocen la música habrán oído el nombre de Frances Fanny Crosby, esta hermana que fue maestra de música, que escribió muchos himnos de alabanza y adoración,
muchos diferentes cantos que dan gloria y alaban a Dios. Esta mujer, de acuerdo a la historia, dice que quedó ciega a las 6 semanas. Continuó reconociendo, estudiando y conociendo quién era el Señor. Pero en una ocasión, cuando ya era una mujer muy famosa, una amiga suya le dijo: Francis, qué lástima que Dios te dio tantos talentos y no te dio el don de poder ver. La señora Crosby se sonrió y le dijo con una sonrisa, dijo: si cuando yo nací se me hubiera pedido escoger qué escogía para el resto de mi vida, yo hubiera escogido ser ciega. Te explicaré por qué. Porque su amiga le preguntó: ¿qué quiere decir usted con eso? Francis Fanny Crosby contestó: porque cuando yo llegue a la presencia de Dios, lo primero que voy a poder ver es a mi Señor. Qué hermosa actitud. Dice: he gastado mi vida viendo cosas que no debo de ver. Pero aquí estos ciegos clamaron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Imagínense cuando ellos sabían que el Señor les iba a abrir sus ojos. Imagínense qué fue lo que apreciaron cuando ellos abrieron sus ojos. Lo primero que pudieron ver fue al Mesías que ellos conocían por las historias que habían oído. Al comenzar nuestro estudio de hoy, hablamos de que Jesús estaba en la casa de Mateo cenando, en una cena de lujo que Mateo hizo para invitar a todos sus amigos. Nosotros ahora vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Frente a ustedes están los elementos de pan y vino. Los repartimos por adelantado, así que para este punto usted simplemente recoja el pan y el vino y vamos todos como hijos de Dios, vamos a participar de la cena del Señor. Aunque literalmente lo que ustedes van a encontrar ahí es jugo de uva que representa el vino. Sabemos que Mateo estaba cenando con Jesús. Nosotros estamos cenando con Jesús. Quizás no estamos en la casa de Mateo, pero estamos en la casa de Dios, en el templo. Sabemos que Jesús en la última cena también dijo a sus discípulos: haced esto en memoria de mí. Cada vez que participen de la cena del Señor, recuerden el sacrificio que hice yo en la cruz para el perdón de los pecados de todos los que así lo crean. Sabemos que el cuerpo del Señor fue a la cruz y fue quebrantado, triturado. Ustedes saben que al principio también citamos Apocalipsis 3:20, donde el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Voy a tener una relación correcta con el que me abra la puerta y yo cenaré con él y él conmigo. Este texto de Apocalipsis 3:20 nos habla de el corazón. Si tú abres el corazón, tu corazón, entonces el Señor cenará contigo y tú cenarás con Él. Esto nos trae a una pregunta. Jesucristo, ¿muy apenas está en tus labios o Jesucristo vive en tu corazón? Esa es una pregunta que yo quiero que tú te contestes. Tú has hablado de el nombre de Jesús. ¿Has dado tu testimonio de que Jesús es tu Salvador? Si así es, qué bueno, te felicito. A lo mejor ya estuviste cerca del Señor por algún tiempo, como los discípulos de Juan el Bautista vinieron a Jesús, pero por alguna razón no estás siguiendo a Jesús a este tiempo.
Entonces, si ese es tu caso, antes que participemos de la cena del Señor, yo te digo, si tú eres uno de estos, que tú no eres un seguidor del Señor, si tú no eres real, no estás siguiendo al Señor, no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, o simplemente simpatizas con la iglesia, te gusta oír el Evangelio, si ese es tu caso, no participes de la cena del Señor, porque lo que vas a hacer, esto da testimonio de que tú sabes lo que es condenación. Pero si tú has aceptado al Señor Jesucristo y conoces al Señor Jesucristo, no importa si has fallado, haz lo que hicieron los ciegos. Grítale al Mesías: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que, siempre que vamos a participar de la cena del Señor en comunión, siempre hago la sugerencia: si Jesús no es tu Salvador todavía, hoy lo puedes hacer tu Salvador. Hoy, en este mismo momento, tú puedes hacerlo tu Salvador. A este mismo momento, tú puedes hacer a Jesús tu Salvador. En una forma muy simple. Simplemente invítalo a tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Algunos de ustedes han oído que el Señor les está tocando su corazón desde que eran niños. Crecieron, han pasado por sus experiencias de crecimiento y has reconocido de que vives una vida separada del Señor. A lo mejor por alguna crisis que vino en tu vida. Algo que estaba fuera de tu alcance y te hizo caer en pecado y te sintiste desilusionado. Pero cualquiera que sea tu situación, esta tarde, el Señor te está llamando. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Tú tienes la oportunidad de aceptarlo. Antes que continuemos con la ceremonia de la Cena del Señor en comunión, les voy a pedir que hagan esta oración. Padre Santo, yo vengo a ti, Señor, por todas las personas que están aquí en el templo, en este servicio. Y, Señor, si todos estos que me están oyendo, hay algunos que no son parte de tu iglesia, Padre Santo, te pedimos que pongas los medios para que ellos te conozcan, acepten a Jesús. Señor, yo te pido que este hermoso momento tú toques los corazones de las personas, pongas los medios para que ellos te acepten. Voy a tomar un momento para hacer la oración de fe, para que ustedes, si no han hecho la oración del pecador y aceptado al Señor Jesucristo, lo puedan hacer hoy mismo. O si tú eres un reincidente, te has descarriado y deseas regresar al Señor Jesucristo, entonces sabes que has vivido en desobediencia, o quizás tú no has tenido un entendimiento completo de lo que es el Señor Jesucristo y no has tenido la oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo. Si tú que me estás escuchando te sientes así, la iglesia está en oración. Así que yo, a ustedes que me están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación, te digo, dile al Señor esta tarde: Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te acepto en mi corazón. Si tú estás, donde quiera que me estés escuchando, al menos que estés manejando por la carretera o operando alguna máquina electrónica, yo te pido, levanta tu mano como señal de aceptación. No te preocupes que si alguien te esté mirando. Levanta tu mano como testimonio de fe de que tú estás haciendo un pacto con Dios. Y si alguien te está viendo, esto te servirá de testimonio para que después les testifiques y les digas: acepté al Señor Jesucristo y soy hijo de Dios. Padre Santo, por todas esas manos, esos corazones que se han humillado en tu presencia, esos corazones de estos hombres y mujeres y niños que han escuchado tu mensaje, Padre, yo te pido que ellos abran su corazón y que su corazón sea ocupado por el trono
que sea el trono de Jesús, que sea el centro de operaciones del Señor. Padre Santo, tócalos con tu corazón, tócalos con tu corazón. Así, Padre Santo, te damos gracias y te decimos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.